Surge entonces la teoría crítica. Esta es formulada por Max Horkheimer por primera vez en su obra Teoría Crítica de 1937. El proyecto inicial se define como marxismo heterodoxo, es decir, de realizar soluciones congruentes a los problemas de la sociedad. Uno de los principios de la teoría crítica es que se opone a la separación entre sujeto y realidad. De acuerdo a esta postura, todo conocimiento depende de las prácticas de la época y de la experiencia. El conocimiento sistematizado y la ciencia se desarrollan de acuerdo a los cambios de la vida social. Esta doctrina con bases marxistas y freudianas es desarrollada por la llamada Escuela de Frankfurt. Esta surge en Frankfurt del Meno, Alemania, en el año de 1923, en torno al proyecto del Instituto de Investigación Social de dicha ciudad, asociado a la Universidad de Frankfurt. La escuela plantea la pugna teórica alrededor de la disputa entre la teoría tradicional y la teoría crítica, conforme a dos visiones epistemológicamente divergentes, experimental y descriptiva la primera, analítica y crítica la segunda. Sus fundadores fueron Max Horkheim y Theodor W. Adorno. Horkheimer, filósofo y sociólogo alemán, fijó las tareas de la teoría crítica en el análisis de la cultura de masas del capitalismo del siglo XX, la investigación psicosociológica de los procesos de integración de los individuos a la sociedad y el análisis del impacto cultural de la mercantilización de la vida. Theodor W. Adorno, filósofo marxista, sociólogo, músico alemán, criticaba a la ideología a través de su pensamiento dialéctico y filosófico. La ideología se transforma en industria, pero industria de la conciencia, puesto que son las psicologías sociales las que entran como productos en el mercado del ocio y del consumo. Herbert Marcuse, filósofo y sociólogo alemán, era crítico de la sociedad. Afirmaba que la situación de la clase obrera era fruto de la uniformidad o unidimensionalidad humana, generada por la sociedad contemporánea. Todos piensan igual debido a la cultura. Para él, el cambio vendría de los sectores marginales. Consideraba que la ciencia y el avance están regidos por valores e intereses del Estado que mueven a las masas a la dominación y poco hacia la liberación. Jürgen Habermas, filósofo y sociólogo alemán, continúa la crítica a la sociedad moderna o capitalista, analizando los fenómenos contemporáneos de la dominación cultural y especialmente de la manipulación desde la psicología de los individuos, a partir del consumismo y de la industria de la comunicación. Contexto social. La Escuela de Frankfurt surge como grupo filosófico en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, en un panorama en el que el proletariado no había producido la revolución como lo había previsto Marx, y por el contrario, había fracasado completamente en Alemania, aunque se produjo en contextos agrarios como el de Rusia, con condiciones materiales opuestas a las previstas por Marx, como los países industrializados. Contexto político. De 1930 a 1933, Theodor Adorno, Walter Benjamin y Herbert Marcuse entraron a la escuela, lo que llevó a su rápido posicionamiento y crecimiento intelectual hasta que, en 1933, la persecución nazi obliga a muchos de ellos a exiliarse. Adorno, Horkheimer y Marcuse emigran a los Estados Unidos, mientras que Benjamin se suicida en la frontera franco-española. Esta persecución se debía a dos provocaciones para el pensamiento nacional socialista: el carácter marxista de la escuela y la ascendencia judía de muchos de sus componentes. Contexto cultural. El proyecto del neomarxismo como teoría crítica está formado prácticamente en el periodo de los años 30, fase de entreguerras. El papel del intelectual de izquierda resulta profundamente cuestionado, libre de compromisos, y la respuesta a un compromiso social político que no comprometiera sus propuestas teóricas a favor de un partido. Los intelectuales de izquierda ven en la intervención en un partido el peligro de transformarse en intelectuales orgánicos. La herencia de la sociología y la filosofía europeas, junto al exilio americano, servirán a los autores frankfurtianos para desarrollar su fértil debate intelectual con la tradición americana de la Mass Communication Research. Contexto económico. En la época de la Escuela de Frankfurt, el capitalismo occidental, con Alemania como uno de sus representantes más destacados, había entrado en una etapa cualitativamente nueva, dominada por monopolios de expansión y una creciente intervención gubernamental en la economía. Parte de este contexto económico